trabalhar. Alguém com o know-how, o conhecimento, a experiência dele, querendo simplesmente fazer com que isso seja replicado através de cursos e muito provavelmente cursos que poderiam ajudar na remuneração da família. Quando se impede isso, também se está torturando. Ah, é uma rede social? É claro que é. Uma rede social que inclusive muitas vezes fica de joelhos para vocês. Olha nós sofrendo aqui. Mas eu não posso dizer que não é tortura. Imagine você, preso 1 ano, 2, 1 ano e 3 meses, durante parte desse tempo sem um centavo na conta, porque teve salário bloqueado, com a família precisando viver. Já tá bom para você? Agora você sai da cadeia, usa uma maldita tornozeleira eletrônica e não pode trabalhar. Tá bom para você? É isso que estão fazendo com a família do Coronel Nine. Edson, me avisa por gentileza quando o Gustavo Vidiatoro. Perfeito. Vamos começar então? O ministro da Segurança Pública, ministro da Segurança de El Salvador, Gustavo Vidiatoro, a partir de agora, é o nosso convidado. Vou fazer as perguntas em espanhol, de fácil compreensão. Gustavo já está, orientado para que também responda de maneira pausada, devagar, para que a gente possa compreendê-lo. Embora o que eu vi acontecer no CIPEC me dá tranquilidade, para aqui lhe afirmar. Teremos agora, na programação da Auriverde, se não uma das melhores, se não a melhor, uma das melhores apresentações que tivemos no CIPEC em Balneário Camboriú. Tudo certo, Edson? Buenos dias, ministro Gustavo Vidiatoro. Estamos em vivo, em rede nacional para Brasil e o mundo. Um prazer poder fazer essa entrevista exclusiva a Brasil. Bem-vindo. Gracias. Buenos días, Alexander. Un saludo a todos los amigos y hermanos brasileños. Recién estivemos em El Salvador, na toma de posição do presidente Bukele, na posse do presidente, e vimos grande trabalho de vocês contra a inseguridade, contra as pandilhas, as gangues, e hoje El Salvador é um dos países mais seguros do mundo. As medidas amargas tomadas por el governo Bukele foram tomadas dentro da Constituição. Claro, esto es parte de lo que nos ha llevado como país a esta transformación que para muchos especialistas, consultores, asesores que estuvieron viniendo al país en los últimos 30 años era prácticamente imposible y nos querían llevar como sociedad a que estas pandillas fueran reconocidas incluso políticamente. Dentro de todo el estudio que hicimos con el presidente Nayib Bukele del fenómeno, teníamos que elaborar una estrategia con la capacidad suficiente de poder neutralizar esta amenaza, que para que se entienda en otros países, lo cierto es que nosotros vivimos más de 20 años bajo un estado criminal paralelo, porque en este país no mandaban los presidentes electos según organismos internacionales democráticamente, no mandaban los alcaldes en sus municipios, no mandaba la policía en las comunidades, mandaban las pandillas. De tal suerte que echamos mano del último recurso constitucional que teníamos para poder enfrentar esta amenaza de tal magnitud. Imagínate una organización criminal con más de 70,000 miembros y más de 500,000 de personas que de alguna u otra manera, unos por coacción, otros porque querían pertenecer a la organización,
colaboraban con ellos, de tal suerte que así es como se activa el régimen de excepción. En algunos países es conocido como estado de emergencia o estado de sitio, que es el que nos permite, junto con otras herramientas legales, parte de toda esta preparación que tuvimos para poder hacer frente a esto, es lo que nos permite poder ponernos por primera vez en la historia un paso por delante de la criminalidad. Y bueno, lo cierto es que lo que hemos hecho no lo decimos nosotros, lo dicen más de 6 millones de salvadoreños, se respira, se ve en el rostro de ellos la esperanza y para incomodidad de estas organizaciones internacionales o ONGs, lo cierto es que tenemos los datos y los datos lo que nos reflejan efectivamente es que hemos transitado de un país que era electo, que sus gobiernos eran electos democráticamente, que convivían con 105 homicidios por cada 100,000 habitantes, a llevarlo al año pasado, donde nuestra cifra fue de 2.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es, son cambios, no son cambios, no es que estamos administrando la seguridad, sino que vinimos con el presidente Nayib Bukele decididos a transformarla, y con la ayuda de Dios, pues gracias a Dios, este país ha cambiado y ahora ya no somos referente por ser el país más violento del mundo, que lo fuimos en el 2015, sino que ahora somos referentes por haber neutralizado y por haber transformado un país desde la seguridad pública. Gustavo, ¿cuántos días sin asesinatos tiene El Salvador en gobierno Bukele? Ahorita tenemos 663 días sin homicidios en lo que va del gobierno del presidente Bukele, y más de 550 de esos generados durante estos un poquito más de 2 años de régimen de excepción, para que veas el efecto y el impacto de haber activado este protocolo de guerra, pero con diferentes estrategias para poder neutralizar la amenaza. Ahí es donde, en estos datos, Alexandre, es que todos los que quieren inventar cuestionamientos sobre El Salvador, pues se tienen que dar cuenta de la realidad. Ya tenemos los datos y además más del 95% de la población respalda las políticas en materia de seguridad del presidente Bukele. Só parêntese, mais de 95% da população aprova as ações de Bukele. Ministro, a veces escuchamos algumas ONGs de direitos humanos comparar a democracia que vimos em El Salvador com ditaduras comunistas como Cuba e Venezuela. Nosotros vimos que libertar de prensa foi total para trabalharmos e assim, ¿cuáles son las principales diferencias en relación a estos países? Sí, mira, yo creo que es parte de las estrategias que tienen estos mismos perversos, que diseñaron leyes inútiles para que América Latina fuera condenada a que no tuviéramos ninguna potencia en el mundo. Recuérdate que nosotros somos parte de América Latina, no es que las estrategias perversas estaban diseñadas para El Salvador. Yo creo que era más para países como el de ustedes, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, donde al final venían aplicando una receta parecida a la que le aplicaron a África hace más de 60 años. Sin embargo, ahora ellos están queriendo comparar lo que nosotros estamos viviendo, que es una auténtica democracia, que es lo que nos corresponde como gobernantes en el concepto puro y real de la democracia. No es donde el pueblo manda, donde el pueblo demanda, y nosotros como funcionarios tenemos que paliar las necesidades o resolver los problemas de la gente. Es que estos
vivían bien conformes con engañarnos de que América Latina, la mayoría, era democrática, simple y sencillamente porque nosotros íbamos los domingos a elecciones a elegir un presidente. Pero ¿qué pasa en la realidad? Tenemos poblaciones, más de 600 millones de latinoamericanos, sometidos a leyes criminales, no a leyes de esos estados de derecho que defienden estas organizaciones criminales. No somos ni por asomo algo parecido a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. O sea, son escenarios completamente diferentes. Somos un gobierno, una gobernanza de sentido común, de valores tradicionales, de promoción de la inversión privada, ¿ya? Pero no es eso que ellos nos están señalando, porque obviamente les molesta el poder del ejemplo que está dando El Salvador, ese poder del ejemplo que va a tener la capacidad, Dios quiera, en los próximos años, de poder transformar países como ustedes, que tienen enormes riquezas humanas, naturales, y que puedan ser una potencia mundial el día de mañana para ir poniendo y equilibrando el orden. Pero muy por el contrario de lo que ellos dicen, lo que nosotros y la mayoría de salvadoreños estamos viviendo es una verdadera, por fin, una verdadera democracia donde el presidente resuelve los problemas de su gente, no resuelve los problemas o las políticas que van contra el sentido común de estos organismos supranacionales. Nosotros le respondemos a los salvadoreños y por eso le hemos prácticamente mandado al carajo, pero es como subirle el vidrio a estos organismos internacionales que hacen ese tipo de cuestionamientos y los invitamos a que vengan al país y que vayan por cualquier parte de El Salvador y se den cuenta de las noticias que ellos están manejando fuera de nuestras fronteras patrias no son ciertas. Lo que estamos viviendo acá es una verdadera democracia y creo yo que al final eso es lo que los tiene bastante incómodos y van a seguir atacándonos, van a seguir contando los cuentos, pero a nosotros nos elige el pueblo y tenemos que trabajar para ellos y resolver las necesidades de la población salvadoreña. Hay gobiernos que dicen que si hay problemas de narcotráfico, hay que liberar las drogas. Si hay problemas de delincuencia, hay que liberar los presos. Esto está probado por El Salvador, que no es verdad. ¿Ok? Sí, definitivamente creo que es parte de ir caminando por lo que te dicta el sentido común y creo yo que el que comete un delito debe de responder por él. No estamos transitando ni pensando en ninguna de nuestras peores pesadillas en legalizar el tema de la droga, mucho menos sacar a ninguno de estos criminales. Creo que la sociedad salvadoreña y haber liberado a más de 6 millones de salvadoreños de las garras del crimen organizado merece respeto y nosotros estamos trabajando para que lo que estamos haciendo no tenga ningún tipo de reversión en el futuro. Junto a los presidentes Bolsonaro y Javier Milei, fuiste uno de los más ovacionados por el público de Brasil semana pasada en Balneario Camboriú. ¿Esperabas tanto cariño de los brasileños en el CIPAC? Creo que eso es parte de esa esperanza, de ese poder del ejemplo que contagia el presidente Nayib Bukele y que tanto dentro del continente americano como fuera de él refleja mucha esperanza y creo yo que parte de ese saludo, de ese recibimiento, de ese afecto hacia mi persona es gracias al presidente Nayib Bukele y sus políticas de sentido común que han tenido la capacidad de transformar un país. En el CIPAC, en Brasil, dijiste que ustedes tuvieron problemas con la Suprema Corte
em El Salvador com 5 juízes e parte da prensa não entendia muito como isto foi solucionado, como isto passou. Sí, parte de lo que comentaba de ese estudio del pasado, de los últimos 40 años de El Salvador, aprendimos a entender cómo iban pasando las décadas, la década de los 90, la década del 2000, la década del 2010, y cómo algunas estrategias de seguridad en el pasado habían fallado. De tal suerte que se visualizaba que estaba esta Suprema Sala de lo Constitucional conformada por 5 magistrados que tenían la capacidad y el poder manejado por organismos supranacionales y por ONGs para poder derribar cualquier tipo de iniciativa, ¿ya? Junto con ellos, estos organismos o estos supranacionales perversos también tenían al fiscal general de El Salvador. En razón de la decisión del pueblo de entregarle al presidente la mayoría en la asamblea, es que en la plenaria de instalación, es decir, en la primera sesión plenaria de esa asamblea legislativa del 2021, se toma la decisión de separar de sus cargos inmediatamente a esos 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general que tradicionalmente lo tenía la derecha en este país. Nos gostaria um dia poder visitar El Secot, a prisão construída por el governo Bukele para os terroristas. Como funciona essa prisão? Fíjate que esta prisión está diseñada para terroristas. Acá van los miembros de esta organización criminal. Recordemos que para ser miembro tienes que tener la más alta autorización de la organización. Es decir, en el SECOT hay verdaderos asesinos seriales. Ahí no hay ningún colaborador de pandilla o algún salvadoreño o algún ciudadano o algún delincuente que quería ser parte de la organización. Eso está diseñado para los miembros, para ese colectivo de asesinos seriales que tenían sometido a más de 6 millones de salvadoreños. Entonces, de esa clasificación que nosotros tenemos y que va de la mano con las acusaciones que presenta el Estado salvadoreño contra estos miembros, es que vamos generando todos esos movimientos hacia el SECOT. Lo hemos dicho claramente, en el SECOT no tenemos ninguna confusión respecto a políticas de rehabilitación o readaptación. No vamos a invertir un centavo de los salvadoreños. No estamos trabajando para ello, para que el día de mañana salgan y regresen a nuestras comunidades. Los que van ahí van a terminar por el resto de su vida. Porque el SECOT, más allá de ser esa infraestructura monstruosa, para nosotros como salvadoreños representa el monumento a la justicia más grande jamás construído. Agora que o problema da segurança foi solucionado, muitas empresas estão buscando El Salvador para invertir. Como vimos, Google e também vários empresários de Brasil em el CIPAC já estão querendo conhecer mais o país. O governo Bukele agora tem como foco a economia e atrair empresas de lá fora? Claro, incluso el día de ayer inauguramos con el presidente una inversión privada que va en la línea de querer convertirnos en ese hub de tecnología y que es un data center de nivel mundial, para que tanto nosotros como sector público como los privados podamos tener nuestros datos
resguardados ahí. Algo de esto solo hay en Costa Rica. Este es el segundo centro de datos con ese nivel de certificaciones mundiales que tiene Centroamérica como tal y que va en línea con este eje estratégico que ha definido desde su discurso el presidente en materia económica y anunciaba también ayer las fases, la fase 1 y la fase 2 que tiene que ver con la inversión en tecnología, y tenemos todo un portafolio de leyes que se han trabajado precisamente para generar todos esos incentivos de la mano con el recurso humano calificado que quiera también migrar para El Salvador. Se han ofrecido más de 1,000 residencias para este tipo de profesionales en áreas de tecnología, en áreas de matemática, en áreas de medicina, en áreas de educación, que quieran venir a radicarse a El Salvador, pero también están todos los beneficios e incentivos fiscales para la inversión privada en temas de tecnología, en temas de parque de servicios, en temas de maquilas. Estamos recibiendo también mucha inversión de Europa relacionada a toda la tecnología de vehículos para poder exportar esas autopartes hacia los mercados tanto de México como Estados Unidos, donde están las plantas de fabricación. De tal suerte que tenemos una gran tarea como gobierno del presidente Nayib Bukele para seguir atrayendo inversiones. Una vez resuelto el tema de seguridad, tenemos que transitar a resolver el problema de la economía, no solo a nivel macro, como dijo ayer el presidente, sino también a nivel micro, que se perciba ese crecimiento económico en las familias salvadoreñas. Agradecemos a participação do ministro de Seguridade, senhor Gustavo Vidiatorro, em Auriverde, Brasil. Ministro, nosso canal está sempre aberto para mostrar as verdades deste país que os brasileiros aprenderam a amar e apoiar sua reconstrução. Gracias, ministro Gustavo Vidiatorro. Bem-vindo sempre. Alexander, obrigado. Gracias y un abrazo fraterno y enorme a nuestros hermanos brasileños. Ministro Gustavo Vidiatorro conversando com a audiência da Auriverde Brasil. É engraçado que eu tenho a oportunidade agora de emendar essa conversa com quem também trabalha com a segurança pública, que é um delegado de polícia, um deputado no estado do Paraná, que é o Tito Baricello. O Tito, a hora que estiver pronto, me dá um ok, Edson, por gentileza, para a gente poder começar essa conversa. Por que a gente trouxe o Gustavo Vidiatorro, né, de um espanhol de fácil compreensão, mas alguns pontos aqui eu faço questão de tratar mais detalhadamente. Perdão, quando ele fala de CICOT é a prisão construída em El Salvador para mais de 60 mil bandidos, 60 mil presos numa prisão construída pelo Nayib Bukele, pelo governo de Bukele, que entendeu o seguinte: 70% ou mais do território salvadorenho estava na mão de gangues, das pandias, que são as gangues. Aí o Bukele falou, pera um pouquinho, a gente precisa resolver isso aqui. Vamos fazer constitucionalmente, através de um estado de exceção, né? A gente vai cuidar da Suprema Corte, porque na Suprema Corte salvadorenha tinha corrupção, nas Forças Armadas também, na Força Nacional, a Polícia Nacional também. Então, a partir daí, Bukele começa a reestruturar a segurança em El Salvador. Veja, não foi pegar lá na esquina o garotinho que está vendendo a trouxinha. Ele entendeu e identificou onde estava a corrupção na estrutura do governo e começou a prender a partir daí. Para você ter uma ideia, chegou ao ponto de salvadorenhos terem que pagar um dólar para entrar e $1 para sair de casa todos os dias. Então, esse governo decide agir e constrói esse presídio para ter onde prender. Nesse presídio, o preso em El Salvador recebe uma bermuda, uma camiseta, um lençol e uma toalha.
de 80 a 100 presos por cela, não tem colchão, não tem travesseiro e as luzes nunca se apagam. 3 raios de proteção do SECOT, que é esse presídio. Primeiro raio de proteção da Polícia Penal, o segundo raio de proteção da Polícia Federal, da Força Nacional, e o terceiro das Forças Armadas, dificultando a fuga e também a corrupção dentre os agentes. Para você ter uma ideia, as lápides nos cemitérios de El Salvador, que continham a marca, a logomarca do crime, as lápides foram destruídas, para que nada que remeta ao crime continue a prosperar em El Salvador. O que Bukele fez, junto com Gustavo Vidiatorro, foi encarar o problema constitucionalmente e assim, Tito, de 105 homicídios por 100 mil habitantes, chegamos à incrível marca de 2,5 homicídios por 100 mil habitantes em apenas 4 anos. Significa o seguinte, Tito, quando o assunto é segurança pública, não cabe gradualismo, não cabe fazer devagarzinho. Vamos primeiro fazer isso, mês que vem a gente faz aquilo. Tito, quando o assunto é segurança pública, é para já. Todas as medidas devem ser tomadas imediatamente, de uma maneira surpreendente, para que o crime não sobreviva. Tito, eu estou muito feliz de te ver aqui agora, podendo te ouvir logo após a participação, pela primeira vez da imprensa brasileira, do ministro de Segurança de El Salvador, que contou como conseguiram chegar a este nível. O país mais violento do mundo, transformado no país mais seguro do mundo. Tito, bom dia. Bom dia, Pitoli, bom dia, meus amigos da Rádio Ouro Verde que nos escutam, bom dia a todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Pitoli, é isso mesmo, o direito penal é uma ciência e ele tem como escopo garantir a segurança pública. O direito penal ele tem algumas funções básicas, eu digo isso como professor e como delegado. Primeiro é a retribuição, o mal pelo mal. Nós só conseguiremos controlar a criminalidade quando o direito penal conseguir impor consequências que inibam a ação dos criminosos. É algo muito simples. Primeiro, então, a retribuição. Segundo, a prevenção geral. Todos nós temos que, naturalmente, mesmo pessoas de bem, nós temos que ter medo do direito penal. Nós temos que ter medo de ter uma consequência penal, porque o direito penal deve assustar as pessoas. Essa é a teoria da coação psicológica, que se chama prevenção geral. Tem até um filósofo que trata disso, que é Ludwig von Feuerbach, e diz que é uma espécie de uma nuvem negra que paira sobre a sociedade. E nós temos medo. Imagine você, Pitoli, ser colocado numa situação e estar do lado de um traficante, por exemplo, em um país que pune rigorosamente os traficantes. Só estar do lado dele já te assusta como cidadão, pelo medo de uma consequência, pelo medo de ter como corolário, como consectário, uma pena. Então, isso é muito importante, a prevenção geral e a retribuição. O Brasil vive a impunidade em relação a algumas circunstâncias, mas também, Pitoli, nós vivemos no Brasil um recrudescimento penal e um direito penal do inimigo de Günther Jacobs em relação aos autores quando são de direita. Quando são de direita, eu quero deixar uma coisa bem clara, nós somos piores e mais rigorosos do que El Salvador, do que os piores países do mundo. Nós temos o dia 8 de janeiro, donas de casa, empresários, comerciantes, que foram presos por atentado ao Estado Democrático de Direito, com penas maiores de 16, 17 anos. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O país mais rigoroso do mundo não aplica essa norma. Nós temos uma situação agora envolvendo